Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy tenemos dos puntos para comentar. La reunión de la Fed que empieza hoy y se toma la decisión mañana sobre los tipos de interés. Y las noticias que tuvimos ayer de MicroStrategy, lo que hizo la semana pasada. Ahora lo vamos a explicar. Antes de nada, antes de entrar con eso, ya sabéis que tenemos un formulario para los que quieran apuntarse para un grupo VIP para informarle de las promociones que hay en los exchanges, ¿vale? Este es el formulario. A ver si me acuerdo de ponerlo hoy en el vídeo, porque ayer lo dije y al final no lo puse. Para el que quiera estar más informado de lo que ocurre en los exchange, como por ejemplo esta promoción que tenemos abierta ahora mismo en Bitget, que ya la comentamos hace unos días, y que es muy difícil que todo el mundo la vea porque todo el mundo no ve todos los vídeos todos los días. Entonces, bueno, pues por eso es ese grupo, ¿vale? La promoción está, ya que estamos, es en Billet y quedan 12 días y hay hasta $500 de cashback. El que quiera saber más, que mire dos vídeos antes, que es cuando lo explicamos, ¿vale? Pero simplemente lo comento para que sepáis y que tenéis ese formulario para apuntaros y que así a nadie se le pase ninguna de estas promociones, que pueden sacar algo solamente con darle a unirse a la promoción, no hace falta nada y seguir haciendo lo mismo que hace siempre. Hay gente que hace volumen y que se estaría llevando este cashback, ¿no? Hasta 500 podría llevarse dependiendo de la cantidad de operaciones que haga. Y no lo hace solo por no darle a join. Entonces por eso es este grupo para que la gente se entere de esto y se una a estas promociones, ¿vale? Dicho esto, vamos con los dos puntos que hemos dicho del día. Reunión de la Fed y lo que hizo MicroStrategy. Vamos a empezar con la reunión de la Fed, que es más generalizado del mercado en general. Y nos dice que se avecina una avalancha de resultados empresariales y comienza la reunión de la Reserva Federal. Es decir, aparte de que va a haber muchos resultados de empresas en Estados Unidos, que eso moverá el mercado, también hay esa reunión de la Fed que yo creo que es lo que está manteniendo a los mercados con volatilidad. Aparte del movimiento del petróleo, que tiene que ver también un poco con lo que pasará con los tipos de interés en el medio largo plazo, pues también lo que digan en la reunión, ¿no? Nos dice, más allá de los resultados empresariales, la nueva decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés que se anunciará el miércoles dominará el debate en los mercados. El Banco Central tiene previsto iniciar una reunión de 2 días el martes, o sea, hoy, y sus funcionarios se enfrentan a lo que los analistas han descrito como una incertidumbre inusual sobre la trayectoria adecuada para los tipos de interés. Los datos de inflación de junio fueron más moderados de lo esperado, pero los conflictos intermitentes en Oriente Medio, junto con las fluctuaciones en los precios del petróleo, que hoy está cayendo otra vez, pero que había subido mucho, mantienen vivas las expectativas de una presión inflacionaria continua. Al mismo tiempo, el mercado laboral parece haber avanzado con normalidad, con bajas contrataciones, pero despidos moderados. En teoría, aumentar los costos de endeudamiento puede ayudar a frenar la inflación, aunque a riesgo de perjudicar la economía y el mercado laboral. Las probabilidades están 2 tercios a favor de que se mantengan los tipos de interés, 1 tercio de probabilidades, o sea, 33% a 66%, 66% de que se mantengan, 33% de que haya una subida de 25 puntos básicos. Yo creo que se mantendrán, no creo que se suban. Saben perfectamente el coste que supone para el gobierno con la deuda que tiene una subida de 25 puntos básicos y solo lo harían en caso de que tuviese muy claro, muy claro que iba a incrementarse la inflación mucho. Y claro, con los precios del petróleo subiendo y bajando, no es seguro que se vaya a incrementar la inflación, ¿vale? Pues probablemente el precio del petróleo vuelva a caer por debajo de los 80 si el conflicto amaina en los próximos días. De hecho, hoy está cayendo otra vez y ya está en 83. Así que, bueno, pues sin más. Pero el mercado está enfocado en esto esta semana y hasta la decisión del miércoles pues habrá volatilidad. Luego, por otra parte, más centrado ya en lo que es Bitcoin, Strategy, ¿qué es lo que está haciendo? Ha vendido acciones de MicroStrategy como ha hecho estas últimas semanas, ha recaudado 544,5 millones de dólares y ha dedicado 25 de esos 544,5 millones a comprar acciones preferentes de STRC, es decir, se ha quitado deuda. Solo se ha quitado 25 millones. Yo me hubiera quitado todo, me hubiera quitado los 544,5. Cuanto más deuda se quite, menos tiene que pagar de intereses, menos tiene que conservar en capital. De momento en capital, con esos 544,5 que ha recaudado, tiene 3.750 millones de dólares, que le da para más de 2 años de pago de intereses. Es decir, si ahora mismo se dejasen de hacer y no hiciesen nada, es decir, MicroStrategy no volviese a hacer nada hasta dentro de 2 años y pico,
no tendría necesidad de vender ningún Bitcoin. Pase lo que pase con Bitcoin, pase lo que pase con todo. Porque tienen 3.750 millones para seguir pagando intereses hasta esa fecha. Es decir, no tendrían que vender ningún Bitcoin. El caso es que van a seguir seguramente vendiendo acciones de MicroStrategy y van a seguir comprando STRC, que yo compraría muchas más, ya lo digo. O sea, estando como está por debajo de 100, has vendido tú a 100, a la gente le has vendido a 100 y estás comprando en 87, 88. Es un chollo. O sea, si la gente no es lo suficientemente lista como para mantener esas preferentes en estos precios y te las está vendiendo cuando tú se las has vendido a 100, te están regalando dinero. Acéptalo. Si la gente no es capaz de ver que es una acción preferente y que y que MicroStrategy es capaz de pagarte los intereses, pues yo le recompraría todas las acciones más baratas y me quitaría la deuda. Así de claro, o sea, es que, fijaros, la situación es, Estrategia ha vendido STRC a 100 a la gente para pagarles un interés por esas preferentes. La gente, los que están operando en el mercado, la están valorando a 88,90 y ya estaba a menos. Ayer subió un 2,3% y llegó a 88,90, estaba a menos. Pues se las compras tú a menos. Si tú se las has vendido a 100, yo te he vendido a ti una cosa a 100, te la compro a 85, que ha estado, pues estoy ganando 15. Así de claro. Y te quitas la deuda, luego no tienes que pagar intereses, evidentemente. Sobre esas 25 millones de dólares que ha comprado en STRC, es deuda que has quitado del mercado. De menos que vas a tener que pagar. Pues en vez de comprar 25 millones, compra 1.000. Y te quitas 1.000 de deuda. Y tienes que pagar a 1.000 millones menos. ¿Vale? Ese tipo de interés. Te lo están regalando encima. Es que te lo están regalando más barato de lo que debería ser. Tú has vendido a 100, está por el mercado te lo valora menos, pues compra menos. Yo arrasaría con las STRC si están a estos precios. Te quitas la mitad de la deuda. Si te quitas la mitad de la deuda ahora, imagínate que decides recomprar la mitad de las STRC porque están por debajo del precio y no suben a 100. Con el dinero que tienen acumulado, con los 3.700 millones esos que tienen, tendrían ya para pagar 4 años de la deuda si la deuda fuese la mitad. Más de 4 años, casi 4 años y medio. Ya está, cómprate la mitad de la deuda si te la regalan a 88,9. Si va a 100, no, evidentemente no vas a comprar al mismo precio que has vendido, sería absurdo, pero a 88,9 te están regalando dinero. ¿Vale? Solo porque el mercado no entiende o no valora lo que está haciendo MicroStrategy. No, pues si no te valoran, pues deshaces la jugada. Le compras más barato. ¿No lo quieres? Te lo vendí a 100. ¿No lo quieres a 80? Pues te lo compro yo a 80. Así de claro, tienen la capacidad para hacerlo. Ya habéis visto que en pocas semanas, en 3 semanas ha recaudado 1.000 millones vendiendo acciones de MicroStrategy. En otras 3 semanas puede volver a recaudar otros 1.000 millones. Quítate de deuda. Compra las STRC más baratas. Ya está. Bueno, eso sería la estrategia que yo seguiría, pero bueno, vamos a ver lo que hace Michael Saylor. Ya digo, las reservas tienen para mucho tiempo con esas reservas y los Bitcoin no los ha tocado. Evidentemente, cuando suba Bitcoin y los tenga en beneficios, venderá Bitcoin, claro, para quitarse deuda. Pero esperará que tenga un buen precio. Seguramente hasta que no llegue a 90.000 o 80 y pico mil no venderá, que ahí tiene beneficios. Recordad que los ha comprado de media a 70 y algo mil. 75.000 y pico, creo. O sea, por mucho que tengan que pagar deuda, etcétera, solamente con que suban por encima de ese precio de 75.000 y pico, que es lo que lo tiene comprado, ya tiene beneficios. Solamente con que subiese un 20% por encima de ese nivel, ellos están pagando mucho menos de intereses por la deuda, que lo otro es suyo encima. O sea que fácilmente vendes un poco, te quitas la deuda y ya está. Todos los Bitcoin que te queden son tuyos. O sea, no. La cuestión es solamente que tener tiempo para aguantar hasta que suba Bitcoin.
Pero es que ya lo tienen. Ya están demostrando que tienen tiempo de sobra para aguantar que suba Bitcoin. De hecho, tienen 2 años y pico ya asegurados con el dinero que tienen en liquidez, más todo lo que pueden seguir vendiendo en las próximas semanas. Pueden asegurarse tener dinero para 5 años y no tenerse que preocupar. Y luego con que Bitcoin en esos 5 años suba más que el tipo de interés que están pagando de la deuda, ya les sale rentable esa deuda. Más toda la parte que son Bitcoin propios, porque la gran mayoría de los Bitcoin que tiene MicroStrategy son propios, no son deuda. ¿Vale? O sea que la jugada, desde luego, no es mala si el Bitcoin se comporta como debería comportarse en los próximos 5 años. Pero bueno, sin más. Bueno, tenemos el mercado un poco mal, como veis. La vela de ayer fue muy negativa, sobre todo a última hora. Hubo caídas importantes en las bolsas asiáticas también, relacionadas con la inteligencia artificial, que están en burbuja en todo el mundo, ¿no? Y hubo caídas fuertes. Creo que la bolsa coreana llegó a caer entre el 8 y 10%. Una barbaridad, ¿no? Bueno, pues a última hora, como digo, Bitcoin ayer cayó. Tenemos el gráfico horario, como vemos aquí, una hora muy mala a las 12 de la noche. Y luego otras 3 horas bajando después también. Ahora está queriendo rebotar, como veis, pero se ha quedado el gráfico un poco feo. Esa vela de ayer fue muy mala. A la tarde iba aguantando más o menos bien en la zona de 64.600, que hubiera sido una vela dentro de lo que cabe normal. Sin embargo, luego, pues eso, fue esa caída brusca y nos hemos quedado un poco descolocados con respecto a la bolsa, ¿no? La bolsa sí que también se dio la vuelta ayer, pero fijaros que aguanta más o menos al cierre del precio que tuvo el viernes, la bolsa, el SP 500, y sin embargo Bitcoin pues ya está por debajo de lo que tuvo el viernes, y encima el viernes fue un día en el que nos desmarcamos a la baja de la bolsa, es decir, deberíamos estar en 65.100 si hubiésemos seguido el comportamiento de la bolsa como habíamos hecho desde principios de mes hasta el jueves de la semana pasada. Pero el jueves nos desmarcamos y en vez de mantenernos en el nivel que está la bolsa, que corresponde a los 65.100, estamos en 63.450. Así que mal. Estas últimas jornadas, desde el viernes, mal. Vamos a ver si lo somos capaces de compensar después, cuando termine de formar esta figura, supuestamente de hombro, cabeza, hombro invertido, pero desde luego no estoy contento con lo que va haciendo desde el viernes. Estábamos un poco mejor, parecía que sacábamos la cabeza desde que empezó el mes, pero estamos terminando el mes un poco con tropezón, ¿vale? Entonces, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre en el siguiente mes. Será clave la vela mensual de agosto para ver qué es lo que pasa con Bitcoin, ¿no? Porque, como digo, habíamos estado el mes bastante bien hasta el viernes y el viernes hemos vuelto a caer en el mismo comportamiento negativo que llevábamos antes del día 1 de este mes. Ya digo, igual es que técnicamente nos hemos atascado en esa zona de los 66.600 y necesita consolidar un poquito antes de romper. Quizás es que necesita un poco de tiempo, un poco de tomar un respiro, pero no es bueno que nos comportemos peor que la bolsa teniendo en cuenta la desventaja que llevamos. Llevamos una desventaja tremenda. Deberíamos estar en 155.000 si hubiésemos seguido el mismo camino que la bolsa. Desde que Bitcoin estaba en 126.000 hasta ahora, el SP 500 ha subido un 20% o más. Y eso más o menos equivale a 155.000 para Bitcoin si hubiese seguido subiendo un 22% desde esa zona de 126.000. O sea que la diferencia que hay ahora es notable. Estamos casi $100.000 menos que lo que deberíamos estar si hubiésemos seguido el comportamiento de la bolsa desde esa fecha. Lo cual es un montón y que tardará muchísimos años en recuperarse ese desequilibrio. Por mucho que subamos ahora desde este punto más que la bolsa de media, si la bolsa sube de media, el SP 500, un 7% anual o un 8%, aunque Bitcoin subiese un 10, un 12% anual en los próximos años, tardaría 10 años o más en recuperar esa diferencia que nos han metido desde los 126.000 hasta este punto. No lo he calculado, pero seguramente se tardarán más de 10 años en recuperar esa diferencia. No digo que se tarde... A ver, la gente seguramente luego interpretará las cosas como le da la gana. No digo que se tarde más de 10 años en llegar a 126.000. Digo que se tardará más de 10 años posiblemente en recuperar la desventaja que nos ha sacado el SP 500. Es decir, cuando lleguemos a 150.000,
el SP500 aún no sacará ventaja porque el SP500 seguirá subiendo del precio que está ahora. ¿Vale? O sea, aunque lleguemos a 150.000 en los próximos 8 años, o lo que sea, no habremos deshecho la desventaja que tenemos ahora mismo con el SP500, porque el SP500 habrá seguido subiendo un 7%, 8% de media esos 8 o 10 años, y Bitcoin no habrá sido capaz de deshacer esta desventaja que tenemos, aún subiendo de más desde este punto. Es decir, nos hemos comido una caída que nos va a lastrar durante mucho tiempo, ¿vale? Y es un hecho ya. O sea, ya no podemos hacer nada porque nos la hemos comido. Y eso es lo que quiero decir, ¿vale? Porque la gente luego interpreta las cosas mal y dice, en 10 años has dicho que no va a subir. No, en 10 años claro que va a subir. Y claro que va a ir a 120.000, pero es que el SP500 estará mucho más arriba de ese punto en el que nosotros estábamos en 120.000 y no habremos recuperado esa diferencia. Es decir, igual cuando lleguemos nosotros a 120.000, el SP500 está un 50% por encima de los precios que estaba en el momento que estábamos nosotros en 120.000 el año pasado. ¿Vale? Eso es lo que digo. Así que la caída nos la hemos comido y aunque subamos de más desde este punto, aunque sea más rentable invertir en Bitcoin ahora que en el SP500, la caída nos la hemos comido ya y esa rentabilidad nos la hemos fastidiado en este movimiento a la baja que hemos tenido, ¿vale? Sin más, hay que asumir. Vamos con las altcoin. Bueno, primero vamos a mirar un poco cómo está cerrando el mes. El gráfico mensual se ha ido un poquito a menos, como veis, la vela, por eso me preocupa este cierre de mes, está yendo un poco a menos. La vela semanal va muy mal también, de momento. A ver si somos capaces de darle la vuelta a esa vela y no acabar en negativo. Si somos capaces al menos de meternos en el cuerpo de la vela semanal anterior, en la zona 64.800, salvaremos la semana, porque si terminamos así, es una vela envolvente a la baja y no pinta bien. Deberíamos darle la vuelta inmediatamente la semana que viene, si no, podríamos tener más problemas. Y aquí pues seguimos dibujando ese hombro cabeza hombro invertido en el gráfico diario. Tiene buena pinta en principio, pero no me fío ni un pelo, porque ya hemos hecho figuras de suelo que han fracasado en los movimientos anteriores. Y en el gráfico horario nos hemos metido otra vez por debajo de la línea verde, esta que decíamos ayer, que debía haber hecho soporte y sin embargo la perdimos como si fuera mantequilla, ¿no? A ver si recuperamos a lo largo del día de hoy y si somos capaces de superar esa línea, que más o menos pasa por los 63.800, pues seguramente nos iremos hacia la zona de 64.550, que eso salvaría la vela semanal. Todavía queda mucha semana, pero llegar a esos niveles ya hemos dicho que salvaría más o menos la vela semanal. Vamos a ver. Vamos con las altcoin, empezando con Backpack, porque hace unos días que no lo miramos y seguimos vigilando. Ha caído en el día de ayer, hoy está ahí en la zona de soporte. Estamos esperando que caiga más. No, o sea, me gusta la propuesta que es, el hecho de que luego sea se convierta al final, bueno, convierta. Que tengas derecho a suscribir acciones cuando salga a cotizar a bolsa. Lo que pasa que es una cosa muy a futuro. No sé cuántos años pasarán hasta que salgan a cotizar a bolsa. Pero ese hecho es importante. Lo que quiero es que el precio baje un poco para comprarlo a un precio un poco decente, porque ha tenido una subida muy fuerte desde los 0,13 hasta los 0,80 casi. Y ahora está corrigiendo, estamos casi a la mitad del máximo ese que hizo, pero yo creo que hasta que no caiga a la zona 0,34 más o menos, o incluso un poquito menos, pues creo que se puede esperar porque está un poco alto ahora mismo, ¿no? Pero bueno, la seguimos vigilando, estaremos ahí atentos. Resto de altcoins, pues Aave estos días se ha comportado bien, hoy está corrigiendo un poco, pero ya veis que aguanta bastante bien el último tramo alcista que ha tenido. Cardano rebota, pero después de una caída tremenda en el día de ayer. Blockchain muerta. Y bueno, pues simplemente aquí los que estéis atrapados, pues esperar un rebote especulativo del mercado, es decir, cuando tengamos una alza especulativa en algún momento, que habrá, siempre en todos los mercados hay una alza especulativa, pues aprovechar a vender porque subirán todos los activos aunque no tengan valor, que es lo que ocurre normalmente en esas alzas especulativas. Se especula con cosas que no tienen valor, pues en ese momento subirá Cardano.
Pero estamos muy lejos de esa alza especulativa, porque para que haya una alza especulativa tiene que haber mucho interés de pequeños inversores en el mercado y estamos muy lejos de esos pequeños inversores que tengan interés, ¿no? Entonces tiene que haber primero una alza muy fuerte de Bitcoin, tiene que ponerse otra vez de moda entre los inversores pequeños Bitcoin, y una vez que se ponga eso de moda, tiene que haber subidas fuertes en algunas altcoins que tienen un poco más de valor. Y cuando eso haya ocurrido, pues las que no tienen nada de valor empezarán a saltar como chicharros. Y en ese momento, pues quizás nos dé oportunidad de salir Cardano, pero lo que es la blockchain está muerta. BGB recuperando bastante bien. Yo creo que la gente sabe algo de. Yo creo que el mercado sabe que pronto tendrán licencia MiCA, me da la impresión. Y va recuperando, como veis, el token del exchange, también el token de BNB. El hecho de que exchange desaparezcan también es bueno para los que se quedan, evidentemente. Esto es como cuando los mineros poco rentables desconectan sus aparatos de minería, es bueno para los que se quedan, para los que sí son rentables, porque son más rentables, se reparten más cacho del pastel para menos, y aquí es lo mismo, ¿no? Pues si hay clientes de BitMEX o del otro Bitmart que han decidido cerrar, pues se van cambiando a exchange que existen, ¿no? Y que van a seguir ahí, como Bitget o como Backpack o como Binance en los sitios en los que le dejan operar, evidentemente. Así que bueno, los tokens van subiendo, como veis. Ethereum también está comportándose bien estos días. Hoy retrocede un poco, pero fijaros que va poco a poco superando resistencias, consolidando, superando resistencias, consolidando. Solana se ha quedado un poquito atrás estos días. Como veis, baja un 0,52%. Al final, lo hemos dicho muchas veces, lo difícil de las altcoins es que son competencia todas entre ellas. Y no le puede ir bien a todas, ese es el asunto. Entonces es saber cuál va a triunfar y cuál no, y es muy complicado. Tron subiendo un 0,78%, se sigue comportando bien a pesar de haber roto la línea alcista. XRP 0,42 hacia abajo, rompe hacia abajo, ya lo hemos comentado en numerosas ocasiones, salvo movimientos especulativos que pueda haber, como le puede pasar a Cardano, el valor de esta blockchain irá a menos cada vez. Ya veis, ha perdido los mínimos anteriores, sigue bajando en un contexto en el que hemos visto que Ethereum está rebotando, que Aave está rebotando. O sea que ya veis dónde va realmente el dinero que cree que hay algo de valor, ¿no? Aquí no va, desde luego. Y Zcash cayendo también un 1,20 que poco a poco va perdiendo niveles. No ha perdido todavía ningún nivel clave, pero yo creo que está en una zona de distribución y también es otra que seguramente caerá bastante en el futuro. Y dejamos ahí el mercado un poco triste hoy en 63.441 con comportamiento bastante negativo en el día de ayer que no corresponde a lo que está haciendo el SP500. Pero bueno, quizás es para formar ese segundo hombro en la derecha del gráfico, no lo sé, veremos a ver. Si no se confirma ese segundo hombro, las cosas no pintarían bien porque hemos vuelto a las andadas de lo que teníamos antes de este mes, comportamientos más negativos y tardaríamos todavía mucho más en recuperar. Pero bueno, yo tengo esperanzas que al menos intentemos tocar la línea bajista principal, que sería un movimiento, tampoco es que sería alcista, pero sería al menos lógico, ¿no? Ir a ver, a probar a ver cómo está esa zona, ¿no? Tocar al menos esa línea bajista en la zona de los 70.000 o cerca de los 70.000, pero bueno, sin más. Veremos a ver el próximo mes cómo se desarrolla. Agosto suele ser un mes con menos volumen en los mercados en general. No sé si eso afectará también a Bitcoin. Pero bueno, es que no estamos ahora tampoco en el foco en nada, ¿no? No somos el foco de los inversores para nada. Y eso es un hándicap, ¿no? Para Bitcoin y por eso este comportamiento un poco peor de lo que cabría esperar. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.